Corazón no negociable, escrito por Amelia Herman y narrado por Astrid Graham para el canal Candy Amigas Audiofix. Capítulo 4. Candy lo observaba, lo estudiaba. Ahora que lo conocía bien, sabía reconocer algunos aspectos de él. Por ejemplo, el hecho de haber aspirado el olor de los bebés le daba a entender que él estaba nervioso y que estaba tratando de relajarse. Lo sabía porque, tiempo atrás, él había hecho el mismo movimiento con ella, solo que, en lugar de aspirar su cabello, había puesto su nariz justo en su nuca, casi detrás de su oreja, porque decía que ahí se concentraba más su olor, y cuando estaba más molesto, le decía que su olor le relajaba los sentidos. También soltaba su cabello, colocaba su quijada sobre su hombro y escondía ahí su rostro. Su cabello le daba ese minuto de privacidad que necesitaba. Cuando él volteó a verla, tenía los hombros erguidos, los músculos del cuerpo en tensión, su rostro inexpresivo, sus ojos azules soberbios, pero en el fondo una pequeña veta de inseguridad, de miedo y algo que no quiso reconocer, pero lo vio: deseo. Sí, él la deseaba, y ese descubrimiento hizo que su cuerpo traicionero recibiera el mensaje enviado, porque inmediatamente sintió su piel erizarse. Un calor subió desde su columna, pasó por su pecho y llegó a su bajo vientre. Sus mejillas se tiñeron de rojo, bajó la vista y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Trató de hacerlo despacio, pero él logró notar su agitación, su nerviosismo, y eso disminuyó su ansiedad. Él caminó hacia la ventana y se situó a unos pasos de ella, sin girarse, sin verla. Solo se quedó allí, a la par de ella, pero a distancia, porque más cerca no podía estar, por ella, por él y por su futuro. Dio un largo respiro, intentando con eso llenar sus pulmones de aire, pero también llenarse de valor y tener las palabras necesarias. Expulsó el aire y las únicas palabras que pudo emitir fueron: ¿Por qué? ¿Por qué jugaste conmigo de esta manera? ¿Por qué fuiste tan cruel, tan calculadora? Quiero pensar que hay algo más que el dinero, que hay algo más que ambición. Quiero pensar que realmente había algo inocente dentro de ti, que no todo fue premeditado. Quiero pensar que al menos algo de lo que decías sí fue real, que algo de lo que me hacías sentir era honesto, puro. Dime que lo que te llevó a aceptar ese sucio plan de ella fue tu desesperación por proteger a tu hermano. Dime algo para que yo deje de lamentar que mi anhelo más grande de ser padre no se me dio con la peor persona del mundo. Dime que por la sangre de mis hijos no corre esa avaricia y esa maldad que hay en ti. Dime que no, por favor, dime algo, porque me estoy volviendo loco. Desde que te marchaste, no he hecho más que pensar qué diablos pasó. No dejo de reprocharme que fui un idiota, que a mis 26 años me dejé embaucar por una niña con ojos tan puros pero con el alma tan podrida. ¿Qué fue lo que no vi? ¿Qué señales pasé por alto? Dime, maldita sea, dime algo, Candy. Dime algo, porque a pesar de que una parte de mí quiere despreciarte, otra parte quiere creer en algo que me digas para poder respirar sin este dolor que me oprime el pecho. Esto lo dijo casi sobre sus labios. Todo el tiempo, mientras hablaba, se fue acercando a ella, su cuerpo lo atraía y sus ojos lo encandilaban. La tomó por los brazos sin hacerle daño, su agarre era fuerte, posesivo. Allí estaba esa presión y esa invasión que ella conocía, que le hacía sentir su propiedad, pero también su protegida. Cuando él se dio cuenta, la soltó y le volvió a decir: ¿Por qué, Candy? Creo que, a pesar de todo, no merecía esto, porque traté de protegerte, de ayudarte, y no merecía que me trataras así, mucho menos que me alejaras de mis hijos. Eso jamás te lo voy a perdonar. A pesar de que estoy infinitamente agradecido contigo, eso no cambia el rencor que siento. Dijo esto último aún, viéndola a los ojos, y luego la soltó con molestia, como quien toca algo que le causa verdadera repulsión. Candy sintió ese desprecio como una daga en su ya herido corazón. Sintió que todas sus palabras la atravesaban y le removían las entrañas.
Todas sus palabras fueron como pisadas, apagando las pocas brasas del amor que ella aún sentía, ese amor que se negaba a morir. Entonces recordó que ella ahora no estaba sola, que no era solo ella la que importaba, que ahora estaban los gemelos, su ángel y todos sus amigos, y que por ellos debía ser fuerte. ¿Sabes?, empezó a decir, caminando hacia una pecera del tamaño de una pared que había en la habitación. Allí fijó su mirada en los peces, eso la relajó, y el movimiento del agua logró que estuviera en control de su voz, su cuerpo y que esclareciera su mente. ¿Sabes? He dejado de ser la niña asustadiza de casi 3 años atrás, la niña boba que creía en todo lo que le decían y prometían. Ahora sé que no todas las personas que te ayudan lo hacen porque son buenas. Sé que todos tienen un objetivo, que todos tienen un interés que los mueve a ser de tal o cual manera. Ya no soy esa niñata estúpida que confiaba en todos y que esperaba ser amada, rescatada. Ya no soy esa niña que hace 3 años suspiraba y sentía que en tus brazos era su lugar seguro, esa que creía que tus caricias eran solo suyas, esa que creía que esos ojos solo la veían a ella con adoración, esa que creía que ese contrato era la única forma de protegerla, esa que creía que tú habías nacido para ser ese superhéroe que la rescataría del peligro, esa que creía que había nacido para ti, para ser tuya, que te pertenecería para siempre en cuerpo y alma, y que la única forma de separarme de ti era a través de la muerte. Pero, ¿dónde estabas tú cuando desperté adolorida en un cuarto de hospital, con tubos en mi cuerpo y agujas en cada parte de este? ¿Dónde estabas tú cuando pasé 5 meses postrada en cama sin poder hacer el más mínimo movimiento porque era poner en riesgo mi embarazo? Dime dónde estabas cuando, a pesar de los medicamentos y analgésicos, yo me partía de dolor por horas y horas y te llamaba entre lágrimas y gritos de dolor. Dime por qué no contestaste ninguna de mis llamadas. ¿Por qué? Dime dónde mierda estabas cuando lloraba hasta dormir, porque era lo único que podía hacer cuando el miedo a que mis bebés no sobrevivieran, a pesar de todos los cuidados, era más fuerte que yo. Dime dónde estabas tú. Espera, ya recuerdo. Estabas en viajes de negocios y placer, saliendo en todas las revistas, periódicos y medios informativos como la fuerte y feliz pareja, tú y ella, la maldad y la falta de escrúpulos personificados. Dime dónde estabas cuando, después de 9 meses en los que apenas podía moverme y levantarme de la cama, me llegó el parto y debido a cómo se llevó el embarazo me sometieron a un parto normal que duró más de 16 horas. Y la cesárea no fue viable porque era demasiado riesgo y los gemelos ya no podían recibir más antibióticos ni ningún tipo de anestesia. ¿Dónde estabas cuando, debido a todo esto, me quedé inválida por casi 3 meses? Luego, en las terapias de recuperación, cuando cada paso era como si el cuerpo se desprendiera de mi alma. ¿Dónde estabas cuando esas horas extenuantes de exigirle a mi cuerpo me pasaban factura al final del día y los calambres en mis músculos, explotados por el esfuerzo, me hacían retorcerme del dolor? Dime dónde mierda estaba mi superhéroe. ¿Dónde estaban esos brazos para sostenerme? ¿Dónde estaban esas manos para aliviar mi dolor? ¿Dónde estaban esos besos para darme un poco de paz? ¿Dónde estaba esa voz tan dulce para aliviar mi corazón? ¿Dónde estaban esos ojos para darme esperanza? ¿Dónde mierda estaba ese amor para ayudarme a no caer? ¿Dónde estaba mi superhéroe para rescatarme? No estabas, porque estabas con ella, con tu incondicional y verdadero amor, la razón por la que realmente hiciste el contrato, porque no había nada que le negaras a ella o que no hicieras por ella, porque ella era la única capaz de hacer de ti y contigo lo que quisiera. Aunque eso fuera tener que dejar que compartieras tu cama, tus besos, tus caricias y tu intimidad con una niñata estúpida y virgen como yo, para lograr tu objetivo, un hijo. Pero, ¿sabes? Cuando mi héroe no llegó, cuando mi héroe me falló, cuando no tenía quien me rescatara, sucedió que me rescaté a mí misma. Me sostuve y me puse de pie yo sola, y ahí me di cuenta de que jamás lo necesité. Y el superhéroe, mi superhéroe, se fue al lugar del que nunca debió de salir, un cómic pirata de una historia y un guión muy mal escrito. Todo el tiempo que estuvo hablando no lo vio a la cara. No era tan fuerte,
Y ya en el último momento su dolor pudo más que ella, y le gritó todo esto sin voltear, ya que junto con las palabras que brotaban de su boca, de sus ojos brotaba todo ese dolor en forma de saladas verdades y rodaban sin permiso por sus mejillas. Él había permanecido sentado. Al principio pensó que aguantaría esas palabras, pero conforme ella le iba narrando lo que había vivido, conforme ella le iba dando un pequeño vistazo de esos meses tan duros, fue perdiendo orgullo, soberbia, enojo. Cada palabra lo empequeñeció hasta quedar con los hombros hundidos, hecho una nada en el sillón. Capítulo 5. Lo poco que ella le había revelado había hecho perder la confianza en sus creencias sobre ella. Sin embargo, la información que ahora tenía ante esta verdad era ambigua, carente de certeza, y eso lo enfermaba, lo ponía realmente mal. Jamás había sido una persona de juzgar a la ligera, que creara ideas o conceptos de las personas sin haber agotado toda la información. Pero esto era más de lo que esperaba y para nada se acercaba a la información que tenía, supuestamente de buena mano. Entonces, tener que volver al principio, a recabar información, a desatar cabos y a atar otros, a desandar y volver a empezar, lo volvía loco. Casi le reventaba la cabeza y el pecho. El corazón trabajaba a marchas forzadas y tan errático porque estaba eufórico con todo lo que ella le había dicho, con lo que él había significado para ella y la forma en que lo consideraba su lugar seguro. También estaba abatido por todo lo que ella había padecido sola, por todo el sufrimiento, porque imaginarla allí, desválida y sufriendo, le causaba ese mismo dolor a él. Sobre todo, sentía miedo porque había perdido los estribos y la había herido, la había tratado tan cruelmente. Y si era cierto lo que ella decía, y si había más en esa historia, algo que su propio dolor y el abandono de ella no le dejó ver, y si solo se enfocó en ofenderla, en culparla, en vengarse. Mierda, ahora se daba cuenta que Dimitri, su mejor amigo, tenía razón. Debió ser más inteligente, menos visceral, pensar con la cabeza fría y no como un macho estúpido. Mierda. Sabía que ella jamás lo perdonaría y no quería perderla. No, perderlos jamás. ¿Y si las cosas se ponían mal? Una voz en su cabeza le dijo, ¿acaso pueden empeorar? Bueno, sí se pueden poner peor. Corrigió. Aún tengo el contrato que ella firmó. Es mi última carta, una muy sucia, pero es mi última salida, y en este caso el fin justifica los medios. Me los voy a llevar y con el tiempo voy a ganármela. Al estar conviviendo conmigo voy a hacer que me perdone, voy a vivir para pedirle perdón, para protegerla, amarla y venerarla. Esa última carta le dio un poco de respiro. Candy no había volteado, había estado de espaldas a él mientras lograba serenarse. De pronto, el mayordomo tocó la puerta. Él dio el pase y el mayordomo le habló algo al oído. Este se incorporó del sillón como un resorte, cuadró su postura, la máscara de hombre de hielo, sin expresión ni humanidad, dominaba su rostro. Se apoyó en su escritorio en una pose arrogante, aparentando despreocupación y esperó a su inesperado visitante. La puerta se volvió a abrir y entró un caballero muy preocupado y alterado. Al llegar a donde él estaba, se paró correctamente y estrechó la mano de su amigo del colegio y, levantando su ceja en un gesto involuntario con el que realizaba una pregunta, volvió a repetir el nombre con el que se había presentado. En ese momento, Candy volteó a ver y, cuando lo vio, corrió hasta su ángel. Este soltó la mano de él y caminó al encuentro de Candy, quien lo abrazó, y su ángel la estrechó en un abrazo, le acarició la cabeza y le preguntó si estaba bien. Pequeña, ya estoy aquí. Todo estará bien ahora. Nos iremos a casa, ya las niñeras están con los bebés. Tranquila, por favor, estoy aquí. Él escuchaba todo esto sin entender nada.
Si antes se sentía confundido, ahora se sentía parte de una ridícula broma del destino, porque su mejor amigo, su casi hermano, se había presentado con ese nombre. ¿Por qué abrazaba así a Candy? ¿Por qué le decía que irían a casa y por qué se atrevía a asegurar que todo estaría bien porque él estaba allí? ¡Qué vanidoso!, pensó. Su conciencia le dijo: hasta hace un par de años tú también dijiste esa frase y con más arrogancia. Interiormente contestó: claro, pero soy el único que le puede asegurar que todo está bien, porque puedo y pondré el mundo de cabeza para que ella lo esté, claro, a mi lado, sin réplica, y no importa sobre quién tenga que pasar, amigo o enemigo. Su cerebro trataba de encontrar una respuesta, algo que lo hiciera ser racional aún, algo que no permitiera que su troglodita milenario saliera y le arrancara la cabeza a su amigo por estar abrazando a su mujer. Sí, su mujer. Porque si ese imbécil era inteligente, sabría que ella era suya, que los bebés eran suyos, que ella le pertenecía. Él era su dueño, el contrato lo decía. Su cuerpo, que había robado la inocencia de ella, lo confirmaba, y esos bebés lo firmaban a fuego. No había marcha atrás. No importaba cómo se llamara ahora, podría ser la princesa Sofía o como se quisiera llamar. Candy era suya y nada ni nadie en este mundo lo separaría de ella, aunque causara un incidente internacional. Se la llevaría de ese lugar y ahora más rápido que antes. Capítulo 6. Años atrás. Candy estaba cursando el tercer año de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas en la universidad. Le encantaba esa carrera, su vida, sus amigos, todo lo que estaba experimentando y descubriendo en ese momento la hacía sentir que avanzaba con paso seguro hacia donde ella quería llegar. Quería ser independiente económicamente, pero también como mujer. Quería lograr su lugar sin favoritismos de ninguna clase. Quería ser ella la que cambiara la llanta de su coche, la que abriera la tapa del bote de pepinillos, la que cambiara el bombillo del baño. No quería un caballero de brillante armadura para rescatar a una damisela en peligro. Ella quería ser Juana de Arco para luchar sus propias batallas. Quería ser Mulan para representar a su familia. En fin, no quería compartir su vida con una persona solo por necesidad, solo porque el dinero, la comodidad o la incapacidad de hacer algo por sí misma la obligaran o atara a alguien con quien no quería estar. Quería elegir el corazón, quería que su pulso se acelerara cuando lo viera, que sus mejillas se sonrojaran cuando pensara en sus besos. Quería estar total e irremediablemente enamorada de alguien y que ese alguien la viera como si fuera la única razón en su vida para ser feliz. Sentir que él había nacido para ser de ella, porque ella había nacido esperando pacientemente por él. Sí, Candy se declaraba una romántica empedernida, pero no era culpa de ella. Cuando se crió en el hogar de Pony, junto con su hermano Anthony, jamás pudo ver ninguna película de princesas. Fue hasta que cumplió los 18 años cuando se graduó y abandonó el hogar junto con Anthony. Entonces empezó a verlas gracias a la niña que cuidaba por las tardes y fines de semana, quien era mega super archifan de las princesas de Disney. Y Candy también fue agarrándole el gusto. Ese trabajo de niñera le ayudaba con los gastos de la universidad que la beca no cubría y, como estaba demasiado bien pagado, entre ella y Tom pagaban un apartamento pequeño en un barrio no muy malo y lograban vivir modestamente bien, sin lujos pero pudiendo comprar lo necesario y algunos gustitos. En conclusión, estaban mejor que muchos y apenas estaban comenzando a volar por ellos mismos. Tom estudiaba la licenciatura en medios digitales y publicidad y trabajaba para una agencia de modelos. Su trabajo lo obligaba a estar fuera de casa varios días a la semana y, en ocasiones, tenía que irse por semanas, pero como era tan buen estudiante, le permitían llevar los cursos en línea, así que no perdía. También estaba becado. Candy tenía muchos conocidos, de hecho, le hablaba casi toda la universidad y casi toda la universidad sabía quién era Candice White.
Era parte del grupo de bienvenida para los de nuevo ingreso. También estuvo en el grupo de música y dirigió el área de moda y belleza del periódico de la universidad, entre otras actividades. Annie Britter era su amiga desde el colegio y Patricia O'Brien también, desde que recibían clases de piano 2 veces por semana en el Conservatorio de Música. Elisa se había hecho amiga de ellas porque, al principio, creía que Candy era novia de Tom y, cuando se dio cuenta de que no era así, decidió echársela al bolsillo. Al final, terminó siendo una de sus mejores amigas, a pesar de que Elisa pertenecía a una familia de mucho dinero y renombre. Eso no les impidió ser amigas de verdad. Elisa conoció mucho del mundo, se bajó de su palacio de cristal y tocó tierra firme, y gracias a ello se ganó el corazón de Tom total y definitivamente. De hecho, por pelear por ese amor, había renunciado a su familia, al poder, al estatus y, sobre todo, a las comodidades que ser una Ligan le proporcionaba. Se tuvo que mudar con sus primos a un apartamento y se puso a trabajar, y era muy buena en lo que hacía, ya que era diseñadora de joyas y había logrado una buena posición en el mercado. Gracias a ella, sus amigas, Patricia y Annie, conocieron a Archie y a Esther, y también conocieron a Anthony, que al principio parecía interesado en Candy, pero eso no llegó a ningún lado, ya que ambos dijeron que se querían demasiado, pero como hermanos, y no se imaginaban el otro plan. Un día, Tom estaba en una locación a 2 horas de la casa cuando llamó a Candy. Era viernes por la mañana y sabía que ella no tenía clases ese día y que el fin de semana estaría libre porque Nayarit y su familia estarían de viaje. Le comentó que tenía un problema y que necesitaba su ayuda con urgencia, que en verdad era importante para el trabajo. La persona que se encargaba del vestuario de las modelos se había enfermado y no tenían quien la sustituyera para coordinar y organizar el vestuario durante esos 3 días. Él sabía que Candy podía hacerlo y por eso le suplicó, le imploró. Incluso le ofreció limpiar el apartamento por un mes como extra si aceptaba, aparte de que la paga sería buenísima. También conocería algunas modelos internacionales y a él, en su portafolio, le daría un nivel más que amateur. Sería semiprofesional, lo que lo llevaría a ganar más clientes y reconocimiento y, por lógica, mejorar sus ingresos. Candy estaba con Ann, Pat y Ellie cuando Tom llamó, y ellas escucharon toda la conversación porque el teléfono estaba en altavoz. La convencieron para que fuera y ellas también se apuntaron. Claro, la que más suplicó e incluso ofreció consentir a Candy con su tarta de fresas preferida fue Ellie, ya que estaría cerca de su amorzote. Las demás querían dinero extra, ya que Tom les dijo que para todas había trabajo y que, de hecho, necesitaba 3 caballeros, ya que había que mover y cargar cosas de los sets para las fotos. Por lo que las chicas llamaron a los chicos, todos aceptaron y, en un par de horas, estaban de camino al set. Continuará.